Las escuelas en Argentina comenzaron a hacerse presentes hace más de 150 años atrás. Y sí, estas fueron evolucionando, pero ¿notaron la gran cantidad de similitudes que siguen persistiendo hasta el día de hoy? Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos. Esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? Otra cosa que observamos los y las estudiantes con respecto al sistema educativo es que por lo general no se dan las herramientas para desarrollar nuestras habilidades, sino que siempre se evalúan conceptos que tienen que ver con las materias clásicas como matemática, química, literatura, entre otras. Bueno, como profesor de historia, proyecto de investigación, sociología, construcción ciudadana también, ¿qué dificultades encuentro? A ver, en primer lugar, la dificultad que encuentro, pero es a nivel general, tiene que ver con ciertas debilidades conceptuales que traen los estudiantes, muchos problemas de comprensión, muchos problemas respecto del hábito de la lectura. Yo creo que a nivel general lo que uno tiene que tener en cuenta para analizar esto es lo que yo llamo, tristemente, como cierta batalla perdida. ¿Con qué? Bueno, con todo el arsenal tecnológico. Es decir, pensemos antes el estudiantado, ¿sí? La manera de aprender diferentes saberes era a través de la escuela, podía ser a través de la calle, ¿no? Hoy muchas de esas preguntas que pueden tener los estudiantes se pueden ver satisfechas a través de lo tecnológico, ¿sí? Por otra parte, pensemos toda esa inmensa oferta de cuestiones que nos da la tecnología, las redes sociales, internet, Google, etcétera. Sin duda que ante eso ponemos 2 o 3 libros y obviamente que todo el estudiantado en general se va a ir hacia las redes. Entonces en ese sentido hablo de una batalla perdida. Por lo tanto uno como docente creo que tiene que partir de esa realidad y en función de eso pensar su propia tarea. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de, en este caso, disciplinas de ciencias sociales, ¿sí? Que son fundamentales en lo que es el desarrollo intelectual del estudiante y sobre todo, en el caso de ciudadanía, el hecho de formar futuros ciudadanos, ¿no? Hay un montón de cuestiones, ¿sí? En la práctica, en la cotidianidad, que no te lo va a proveer una red social, ¿sí? Y sí probablemente el contacto con el docente, el debate que hay en el aula. Uno de esos, digamos, uno de los grandes problemas que yo veo es ese. Bueno, a ver, si vos me preguntás si así como está hoy, en la actualidad, les es funcional a los alumnos, reconozco que hay algunas cuestiones que hay que cambiar. Es decir, si bien se ha evolucionado en el tiempo, a los alumnos que hoy tenemos en día, habría todavía que hacer algunos cambios. Cambios en las currículas, cambios en la forma de dar algunos temas o algunos cambios, incorporar tecnología en el aula y que los chicos puedan interactuar más con la tecnología, con temas más actuales que a ellos los atraviesen. Así que sí, bueno, siempre hay para cambiar y aunque mejoremos un poco más, igualmente va a haber para cambiar. Pero lo importante es que hubo a lo largo del año una evolución, a lo largo de los años. Uno de los problemas mayores que nos encontramos los docentes docentes e instituciones, es la estructura macro, donde la gente que determina ciertas situaciones no tiene la preparación necesaria que requiere una planificación de educación. Esto lo digo desde la crítica hacia la gente que planifica cómo debe manejarse una institución, contenidos que se deben dar, no siempre tiene
el tacto, el timing del aula. Se pierde la relación con los estudiantes y eso hace perder objetividad al trabajo que se está haciendo. No por incapacidad, sino por falta de práctica en ese día a día que hace que un docente, un directivo, director, directora, vicedirectora, es decir, dentro de lo que es un colegio, lo puede tener y no así el funcionario que determina ciertas cosas que escapan a una institución, pero que sí, más allá de que escapen a la institución, influyen en el funcionamiento de ella. Eso hace que, bueno, creo sería mucho más conveniente y funcional para el trabajo de una institución educativa que las personas que determinan el funcionamiento mismo de un distrito dentro de una porción geográfica particular tengan experiencia dentro de lo que es el aula. Desde esa manera, es decir, comúnmente se dice lo que son pedagogos de escritorio, con cierta manera despectiva. La pedagogía desde la teoría es fundamental, pero no es lo único. La práctica también hace mucho a que se pueda bajar y ver cuál es la problemática real que tiene hoy día el colegio. En el caso nuestro, el contexto político, social, económico es determinante y difícilmente eso lo pueda ver una persona que no está dentro del colegio o que no estuvo nunca dentro de un colegio. Hoy en día se sabe que la educación es la base de la sociedad, reproduce la cultura, transmite valores y conocimientos, a la vez que es fundamental para poder relacionarnos y entendernos. Pero para que la educación sea exitosa, esta debe ser bien enseñada. Entonces, ¿por qué el sistema educacional actual establece una gran importancia en la capacidad de memorizar en vez de otorgar el poder de razonar? De esa manera, tampoco se producen debates ni el estudiantado se verá atraído a dar su propia opinión. Lamentablemente, las personas desde que iniciamos el ciclo primario hasta nuestro egreso y posteriormente en nuestra carrera universitaria, siempre nos veremos definidos a través de un simple número que utilizan como nota en los exámenes. Y es así como luego cada uno se va a ir dirigiendo por un camino que probablemente no sea el de su gusto. El sistema educativo fue evolucionando en ciertos aspectos a lo largo de los años, pero su cambio no es suficiente para generar la comodidad y confianza que requiere hoy en día un estudiante para poder aprender.